en nuestra fe con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y gracias a Dios porque en nuestro país hay la libertad de cultos, no hay esa prohibición. En la ciudad usted para hacer una vigilia le pone tantos peros, tiene que sacar permisos. Gracias aquí Dios da toda la libertad de poder adorarle, alabarle, y es un gran privilegio, hermanos. Me acuerdo que cuando estaba en Quito en las vigilias, cada viernes que se hacía, cada líder invitaba al sector. Yo me iba porque y los sábados trabajaba, pero gracias a Dios porque uno se llena, aprende y va buscando más del Espíritu Santo. Me acuerdo que cuando me bauticé, yo veía que muchos danzaban y comenzaban a hablar en otras lenguas, pero yo nada todavía. Yo hacía un esfuerzo posible por tratar de también de la misma manera sentir lo que hacen ellos, pero no. Y una vez alguien me dijo, había una iglesia, un hermano en Esmeraldas, y yo veía que ellos eran como muy consagrados, muy llenos de unción, y yo decía, voy a tratar de irme a aquel lugar para allá orar y también sentir el fuego de Dios. Y una vez que decía el pastor en una enseñanza, decía, usted no tiene que viajar a ningún lado, usted tiene que orar, buscar, clamar, y en ese momento, en cualquier lugar donde esté, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta que yo lo que iba a hacer, me hizo ver Dios que no era esa actitud la que tenía que ser, sino buscar más del Señor. Y a veces, hermanos, nosotros, algunos ya hemos sido bautizados, pero hace falta más, ser lleno de la promesa, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde usted va a sentir el gozo que más quiere usted hacer y dar para el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí dice que Moisés, él sostenía, él era un hombre de fe, pero él solamente era de oídos, porque había escuchado desde cuando era niño y después creció en un hogar no cristiano, sino que ya estuvo donde las costumbres de los egipcios. Pero a medida que fue creciendo, dice que él rehusó llamarse ser un hijo de ellos, porque quiso compartir el sufrimiento de su pueblo. Todo esto quiere decir que él sostenía en su corazón, en su mente, que había un alguien que era Dios. Pero ese alguien un día se dio a conocer en teofanía. Por eso a veces muchos escuchamos, Dios, yo quiero que te muestres, quiero saber cómo eres. Pero la misericordia de Dios, que a veces muchos desafiamos, queremos ver a Dios, quiero que se manifieste Dios, y no es como uno quiere, sino que es lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Él. Y eso es lo que cuando nosotros sostenemos esta palabra, es la que debemos buscarla y irle conociéndole al Señor como está escrito, y así poco a poco buscar y hacer su voluntad. Entonces, hermanos, eso es importante, ya que en el mundo entero está pasando muchas cosas, y en nuestra vida espiritual, tanto que nos hace falta el tener la promesa, el Espíritu Santo, para poder vencer, y con el conocimiento de la palabra seguir caminando para hacer su voluntad. Entonces vamos a tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, en nuestro caminar. Hermanos, por eso era que Moisés, cuando él, mire cómo Dios lo ministró, él dice que tuvo que huir porque hizo algo, porque veía que no estaba correcto, que los egipcios les atormentaban con sufrimiento a los israelitas. Bueno, ustedes ya han leído y saben qué es lo que hizo. Mató, y cuando él trató de calmar una riña entre israelitas, le dijeron, ¿quieres matarnos? ¿Quieres matarnos? Como mataste al egipcio. Y él dice que huyó, pero algo le hizo ver a él que no se dejó llevar de un temor, porque dice, no temiendo a la ira del rey. Él tenía una actitud de fe, de confianza en Dios. Y eso quiere decir, hermano, que a veces nosotros debemos mantener una postura de fe, que a veces esa actitud en el Señor
no dejarnos tal vez temblar de algo que a veces oímos. Porque a veces, hermanos, cuando no estamos sosteniendo la palabra de Dios, la promesa de Dios, que la protección de Dios está para guardarnos, hermanos, algo va a comenzar a dudar en nuestras vidas y vamos a comenzar a titubear. Y por eso es que tanto Dios trató con Moisés, y él pasó casi 40 años en el desierto. Y era que Dios ya lo estaba preparando, porque él tenía que ya no pastorear ovejas, sino pastorear un gran pueblo. Pero tenía que pasar muchas cosas que él después, a la postre, iba a entender por qué estuvo en ese proceso. Hermano, a veces en nuestra vida, usted y yo tenemos que pasar muchas cosas, pero confiando en la palabra de Dios, que Él está para Él guardarnos, guiarnos, porque usted sostiene esa fe en su corazón y en su mente, que le hace meditar, recordar que Dios está guiándola a usted. Pero a veces humanamente comenzamos a titubear, hermano. Pero algo debe sostenernos, es la palabra de Dios, su promesa en nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que debemos tener fe y confianza. Y como dice, que la fe es la certeza, la convicción. Debemos estar convencidos, hermanos. Y confianza, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hermanos, a veces hay muchas cosas que todo sería bonito si no pasa nada, que todo está lindo. Pero una vez decía un compañero en un instituto bíblico cuando estábamos en Quito, y conversamos acerca de las aflicciones y cosas, y él decía, hermano, yo me preocupo cuando no me pasa nada. Cuando todo está tranquilo, ahí sí me preocupa a mí. Le digo, ¿y por qué dices eso? Porque si tú estás tranquilo, ¿cómo sabes si Dios está tratando o Dios está a tu lado? Pero cuando tú estás en la adversidad, ahí donde tú le clamas, ahí tú vas a ver la respuesta, el poder de Dios que te ayuda, que te guarda y que te libra y responde. Le digo, pero ¿por qué? Porque estoy clamándole constantemente al Señor. Ahí es donde estoy más cerca de la mano de Dios, hermanos, y ahí es donde uno dice, gracias Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Por eso es que Moisés, una vez que pudo ver, solamente de oídas sostenía que había un Dios, que sabía que ya Dios se había mostrado a Abraham, a Isaac y Jacob. Él sostenía eso. Pero ese Dios después se mostró en una zarza. Y de ahí le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Confirmándole que ese Dios todopoderoso, el de ayer, estaba en ese momento con él. Él le fue la casa al Señor Jesucristo. Y hoy en día está aquí con nosotros. Por eso cuando usted le alaba, usted le da gozo, es porque sabe que el Señor está aquí. Y ahí usted puede decir al Señor, si algo me duele, pon tu mano sanadora. Y el Señor lo sana. Por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala. Y se convirtió en culebra. Pon tu mano sobre tu seno. Y salió lleno de lepra. Después vuelve a ponerla. Y salió sana. Esa convicción le hacía ver que Dios estaba con él y que su palabra es verdad. Por eso, hermanos, el día de hoy también nosotros debemos sostener esa promesa, esa palabra de verdad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque algo va usted a escuchar por las noticias o va a ver esto y lo otro. Y mire que muchos hermanos evangélicos en otros lugares, por causa del evangelio, tal vez porque es prohibido, pero ellos han ido a predicar y decapitados de rodillas. Miren, otros enterrados vivos. Entonces, hermanos, eso es que muchos tienen esa pasión, ese amor de Dios. Y por eso, hermanos,
Cuando ustedes están escuchando la palabra, usted se llena de gozo, pero también es que con el deseo de ir y compartir a aquellos que necesiten o no entienden, y clamar y pedir a Dios que puedan lograr entender. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos da esa confianza de que Él venció y con Él somos más que vencedores. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Estas necesidades de sostenerse en Dios requieren también de tener uno humildad. Miren, por eso el Señor Jesucristo le enseñó a Moisés más adelante en esa humildad de servirle, caminar con Él, y así poco a poco lo fue preparando. Ya lo preparó en lo que Él tenía que saber cuidar, y más adelante saber lidiar con muchas personas que Él estaba bajo su cuidado. Y Dios dice en la palabra que Él fue o llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Amén. Pero el día de hoy a veces nosotros estamos viendo, o algo pasa o algo sucede en la iglesia, y de pronto dicen, esto vi, o esto oí, o esto está pasando, y ya como que trata de no seguir, quiere alejarse, porque así lo he escuchado. Incluso hasta a mí a veces me pasó una vez. Pero ahora, al tiempo que ha transcurrido, y siempre les digo, es que estamos viendo la imperfección, pero debemos mirar por la palabra a quien fue humano, pero fue y es perfecto, que no falló, no mintió y nunca hizo nada de malo. Y ese es el Señor Jesucristo. A mí me ha sostenido y me sostiene todavía eso, hermano. Porque el Señor fue humilde y Él lo hablaba siempre como quien tiene autoridad, hermano. Y así, cuando le seguimos mirándole al Señor, usted puede seguir adelante, pase circunstancias de lo que pase o vea. Usted no se va a dejar intimidar por eso, sino que usted está viendo a quien sí fue verdaderamente humilde, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que también logremos hacerlo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Estas necesidades de sostenerse en Dios, también Él nos enseñó a orar, en la oración constante. Él dice que dedicaba buen tiempo en orar. Dice el Señor que cuando en esta ocasión que les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres, dice que les hizo a los apóstoles que se adelantaran. Y Él, mientras despedía a la gente, Él subió al monte a orar. Y Él después bajó a la cuarta vigilia. Todo ese tiempo Él estuvo no durmiendo, orando. Y gracias a Dios, porque a veces nosotros ponemos tiempo de oración, y es allí donde nosotros estamos en esa intimidad con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que Él lo hizo, para darnos ese ejemplo, el cual nosotros también debemos hacer y ayudar a aquellos que necesitan comprender esta parte. Esa es la necesidad de siempre estar sostenido en Dios, de la que Dios quiere que comprendamos, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Esa oración constante por la que usted ruega, clama, por una petición, por la que siempre se está pidiendo. Y también lo que dice en Efesios, que hay que orar en el Espíritu. Miren, eso es donde ya se ha pasado más. Miren que Moisés, cuando ya él tuvo una conversación con Dios, y que Dios a veces descendía sobre todo lo que Dios ya le había dicho, que cómo tenía que hacer las carpas, el lugar santo, el lugar santísimo, y que Dios descendía en una nube.
Pero había momentos en que tenía que clamar, orar a Dios. Mire, entonces todo eso nos enseña también que nosotros debemos orar en el Espíritu, como dice en Efesios. Y este es donde usted ya es un paso más adelante, que usted ya ha madurado más, ha entendido más esta parte espiritual que el Señor le está ayudando a comprender. Amén, hermanos. Demos un fuerte aplauso al Señor. Por eso dice en Corintios: si canto, cantaré con el entendimiento. Oraré también con el entendimiento. Es el discernimiento por el Espíritu. Muchas cosas que Dios le va a ayudar. Entonces esto es cuando ya va madurando más. Por eso fue que Moisés más adelante, él cuando sentía esa pesada carga, que él tenía que orar, y después tuvo una cierta indicación por su suegro, pero él tuvo que, o sea, Dios mismo tuvo que decir que sobre de él pondría a otros, para que todo lo más pesado, lo más fuerte, vendría a él. Eso quiere decir, hermano, que espiritualmente así debemos nosotros prepararnos con la ayuda del Señor, y así no nos vamos a sentir fatigados en nada, porque estamos orando en el Espíritu, y Dios nos va a dar ese gozo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A veces no solamente orar, yo a veces dedico tiempos en el ayuno, cuando siempre nos están anunciando un tiempo de ayuno por algo. Gloria a Dios por eso. Pero yo siempre separo y hago ayunos, que los hago personalmente, y gracias al Señor, porque a mí me ha ayudado a sostenerme eso bastante. Porque a veces, cuántas cosas que a veces uno puede desanimarse. O sea, pierde esa actitud de sentirle a Dios, de seguir adelante, porque a veces uno se siente, eso son cargas, se siente muchas cosas pesadas. Y recuerdo que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo vengo al Señor, le digo: Señor, llévate todo este peso, esta carga. A veces vienen pensamientos humanos, y a veces sin querer usted le está dando campo abierto para el enemigo, pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios. Digo: no, Señor. Y ahí dice en Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí es donde debemos renovar, sostener esa palabra, promesa de Dios, que nosotros debemos renovarnos siempre en el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra. Cuando usted lo busca en ese ayuno, en ese clamor, y Dios le va a responder, hermano. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por eso esa búsqueda del Espíritu Santo, los beneficios de sostenerse en Dios, renueva las fuerzas. Mire, renueva las fuerzas, reverde sus huesos. Como antes decía, a veces puede usted sentirse en algo atrofiado, que le duele hasta el cuerpo, pero ahí el Señor le ministra y lo levanta. Me acuerdo que en cierta ocasión estaba con un dolor, pero a veces son medios que Dios permite para Él glorificarse. Me acuerdo que me dolía y decía: me iría al hospital, ¿qué hago? Mi esposa estaba durmiendo, pero le digo: no la voy a despertar. Y decía: me voy, ¿qué hago? Cogí el aceite, me arrodillé, oré y comencé a pedir al Señor. Y ahí desbordé mi alma ante Dios, clamé, lloré, le supliqué. Hermano, yo puedo decirle, como que han sentido la presencia del Señor,